Capítulo 11. La determinación del atormentado. 8 horas desde la última muerte, 5 muertes. Nunca se lo he dicho a nadie, pero la razón por la que sé sobre el ataque es porque, puedo regresar tras Mor. Julius se había comprometido con prestarle ayuda a Subaru, por eso, a pesar de que las dudas lo estaban asolando, estaba dispuesto a escuchar a Subaru. Su honor como caballero se lo obligaba. Arg. Sin embargo, en vez de obtener la respuesta que buscaba, el semblante de Subaru cambió en un instante. El chico inventor, bajo ningún concepto, había mantenido una actitud del todo estable. A lo largo de la conversación, como una persona al borde de colapso, gritó, hizo rabietas y se lamentó. Pero lo que estaba viendo iba más allá de todo lo que pudo haber visto a lo largo de la conversación. Julius, que se esforzaba por mostrar un semblante digno y compuesto día y noche, dejó salir un involuntario gesto de asombro. Gritos de agonía, como solo había escuchado durante las peores torturas, llegaron a sus oídos. Subaru, que se había mantenido arrodillado frente a él hasta hace solo un momento, ahora se revolcaba sobre el piso. Con una mueca de angustia, Subaru tomó su pecho con ambas manos, justo encima de donde se encontraba su corazón. Con espuma acumulándose en las comisuras de sus labios y sus ojos en blanco, Subaru convulsionó violentamente. A Julius le hubiera gustado afirmar que se trataba de un acto. La posibilidad de que Subaru estuviera actuando para ocultar algo, entre ello intenciones siniestras, fue un tema que ya había discutido ampliamente junto a los líderes del Colmillo de Hierro. Ricardo, Tibey, Etaro y Mimi parecían tener fuertes dudas. Aún así, la opinión de los trillizos estaba inclinada a la idea de que Subaru no estaba actuando. Ricardo, por el contrario, se negaba a dejar que Subaru se mantuviera en el hotel. Él, por su lado, se mantenía en una posición más neutral. Estaba dispuesto a esperar pacientemente mientras vigilaba a Subaru, al igual que su ama. Por eso mismo Anastasia lo había enviado a la habitación de Subaru, con el objetivo de ver si podían sacarle algo. Tal vez ella misma habría ido, de no ser por la resistencia de Ricardo. Debido a que Subaru parecía mantener un nivel normal de conciencia sobre lo que lo rodeaba, representaba un peligro hacia su señora. Pero ahora la situación era distinta, y lo obligaba a actuar rápidamente. Ninguno de los síntomas que presentaba Subaru parecían obra de una actuación, claramente él estaba sufriendo una especie de tortura indescriptible. Julius se dispuso a ayudarlo, cuando notó algo que lo detuvo sobre sus pasos por un instante. Era sangre estaba saliendo de la garganta de Subaru, no solo de su garganta. De sus lagrimales, como si de un llanto infernal se tratara, gotas de sangre comenzaron a surgir. Y la hemorragia no se detuvo allí, pues sangre también empezó a borbotear de su nariz y oídos. El rostro de Subaru pronto estuvo bañado en sangre, lo que elevó la urgencia de Julius al límite. Tomando un pedazo de la cuerda con la que Subaru se había intentado suicidar, Julius se lanzó sobre él y le abrió la boca. Tras insertar la tela en la boca de Subaru, con el fin de que no se mordiera la lengua, Julius llamó a uno de los mercenarios del Colmillo de Hierro que lo habían acompañado. Eran 2 hombres, y cada uno se quedó fuera de la habitación para montar guardia en caso de que algo sucediera. Por suerte, uno de ellos era usuario de magia curativa. Julius-sama, respondió uno de ellos, asomándose por el umbral de entrada de la habitación. Ruth, necesito que le apliques magia curativa inmediatamente. Sin tiempo como para explicar la situación, Julius llamó por su nombre al usuario de magia curativa. El demi-humano con el uniforme blanco y naranja del Colmillo de Hierro se acercó a ellos y comenzó a aplicar su magia, con lo que las convulsiones y el sangrado de Subaru se empezaron a detener paulatinamente. Reaccionando abruptamente, Subaru regresó en sí, alejándose de Julius y el mercenario que lo estaba curando. Tosiendo violentamente, Subaru expulsó instintivamente el pedazo de tela de su boca, como si su cuerpo se negara por completo a aceptar el extraño objeto. Por la forma en que reaccionó, Julius no pudo sino pensar que había algo más detrás de esa acción, aunque no le dio mucha vuelta al asunto debido a la situación. Subaru, tambaleándose, se apoyó con sus manos sobre el piso, vomitando coágulos de sangre que se habían acumulado en su garganta. Con sus ojos teñidos de rojo por los múltiples vasos sanguíneos inflamados, Subaru miró a Julius.
Mostrando una imagen considerablemente perturbadora, Subaru se mantuvo quieto, mientras parecía procesar todo lo que acababa de ocurrirle. No puedo, dijo abruptamente. Su semblante estaba gobernado por una imagen de desesperación, que bien podría pertenecer a la de alguien rogando por su vida antes de morir. No puedo decirte cómo lo sé, añadió, bajando su mirada. Sus nudillos estaban blancos, debido a la fuerza que estaba imprimiendo en sus puños. ¿Será acaso un engaño muy bien elaborado? Se cuestionó Julius, mientras observaba a Subaru. Claro, la hemorragia que acababa de azotar a Subaru difícilmente podría considerarse un acto. Sin embargo, no sería el primer caso de un espía o asesino llevando extremadamente lejos su acto para poder ganarse la confianza de su objetivo, incluso a costa de arriesgar su propia vida. Aún así, las mismas dudas de Julius eran enterradas bajo más dudas. ¿Con qué fin se causaría tanto daño a sí mismo, si todo fuera un acto? ¿Acaso no existen maneras más efectivas y eficientes para acercarse al enemigo mientras se lo hace bajar la guardia? Al menos Subaru, carente de un pasado y lugar de origen, podría ofrecer miles de coartadas que difícilmente podrían ser negadas en el acto. Así que, ¿era todo cierto? En ese caso. Subaru, ¿qué te está causando todo esto? ¿Es que acaso las múltiples hemorragias fueron producto de que intentaras hablar? ¿Qué ente o ser tenía Subaru en ese estado? Primero fue el ataque de pánico dentro del carruaje, que casi lo llevó a morir ahogado en su propio vómito. Ahora fue asediado por múltiples hemorragias internas que bien pudieron haber acabado con su vida. No sé, mostrándose perdido, Subaru negó con su cabeza, mientras respondía carente de toda confianza. La situación cada vez era más compleja y Julius no sabía cómo lidiar con ella. ¿Debía confiar en Subaru? ¿Debía desconfiar de él? Cualquiera que fuera la respuesta, era necesario que actuara rápido. Si el ataque que mencionó Subaru ocurría, su deber era estar al lado de su señora y protegerla. Subaru, no sé cómo lidiar contigo. ¿Debería colocarte una escolta y dejarte bajo arresto en esta habitación? ¿O debería llevarte junto a Anastasia para que puedas darnos más información respecto a lo que dijiste? ¿Estás de nuestro lado? ¿O eres un agente de los asesinos de los que hablas? ¿O eres un espía que quiere distraernos hablando de un ataque que no ocurrirá? Expresando sus dudas, Julius cuestionó a Subaru, que seguía mirando directo al suelo. Tras un momento, Subaru pareció encontrar la fuerza para responder. ¿Crees que te lo habría dicho si estuviera confabulado con las asesinas? Te lo juro, Julius. Lo único que quiero de todo esto es evitar que personas inocentes mueran por mi culpa. Yo soy a quien buscan, pero como ya te dije, no se detendrán solo conmigo. Entrando en desesperación, Subaru se arrastró hacia él, dejando tras de sí un camino de sangre. Su rostro, contorsionado, lo miró directo a los ojos. Te lo suplico. Confía en mí. Por favor, no me cierres el último camino que me queda. Un mal paso. Respondió Julius, manteniendo su mirada sobre los ojos de Subaru. Un mal paso, una mala decisión, un mal juicio de mi parte. Con eso bastaría para que la vida de Anastasia Sama sea expuesta al peligro. No es que quiera o no creerte, Subaru. Simplemente no puedo permitirme tomar una decisión errónea que me lleve a fallarle a mi ama. Julius, con un gemido suplicante, Subaru lo llamó por su nombre. Su mente parecía haberse aclarado, y aún así, se negaba a prestarle atención a su precario estado. La determinación que había visto en su mirada, aunque nublada por multitud de emociones negativas, se encontraba allí. Finalmente, Julius tomó una decisión. Te creeré. No quiero que me decepciones, Subaru Natsuki. O yo mismo me aseguraré de finalizar tu vida con el filo de mi espada. Firmemente, el caballero amable exclamó su juicio. 9 horas desde la última muerte, 5 muertes. ¿Estás seguro de esto, Julius? Con una voz ruidosa como un trueno, Ricardo expresó su duda hacia el juicio de su compañero. Julius acababa de informarlos respecto a lo que ocurrió en la habitación de Subaru. El otro actor involucrado se encontraba a su lado, mientras seguía siendo tratado por un miembro de la facción de Anastasia. Ya te lo dije. Decidí creer en la palabra de Subaru. Por eso necesito que reúnas a todos los miembros del Colmillo de Hierro, esparcidos por Priestella, aquí en el hotel, lo más pronto posible.
No sabemos en qué momento atacarán, pero bien podría ser esta misma noche. Expresando su decisión con firmeza, Julius solicitó la colaboración del demi-humano con facciones de lobo. Espera. Julius, lo repetiré de nuevo, ¿estás seguro de esto? Lo que me estás pidiendo no es algo fácil de llevar a cabo. Además, ¿estás consciente del peligro que puede representar reunir a todos mis hombres en un mismo punto? Claro que lo sabes. Ahora que una candidata a la realeza se encuentra en una ciudad fronteriza como esta, podríamos exponer a Priestella entera a un ataque. Lo que sería completamente contraproducente, aun si fuera cierto lo que dice el chico. Entrarán por el alcantarillado y su único objetivo es el hotel y sus alrededores. Así es, ¿no, Subaru? Julius cuestionó a Subaru, que inmediatamente volvió a mirarlo. A lo largo del camino hacia el lugar en que se encontraban, y con un poco más de confianza, Subaru había logrado reunir la fuerza para explicarle un poco mejor a Julius sobre el ataque. Durante el camino también había tenido tiempo para analizar con más detenimiento la información que obtuvo antes y durante sus anteriores 2 muertes. Soportando las náuseas que le provocaban los recuerdos, Subaru exprimió lo más posible cada uno de ellos. Su primera pista surgió de un recuerdo especialmente doloroso. Elsa, antes de hacer que la bestia se lo comiera vivo, le entregó un último mensaje. Sus recuerdos se encontraban borrosos debido a la situación, pero el mensaje más o menos era que él había cometido un error, había tomado el camino equivocado y que quien había contratado a las asesinas se encargaría de que cumpliera lo que decía un libro. ¿Quién había contratado a las asesinas y enviado ese mensaje? ¿A cuál error se refería? ¿Cuál era la decisión equivocada? ¿Cuál era la decisión correcta? ¿A qué libro se refería? ¿Cuál era el propósito de ese mensaje? 1. Subaru no tenía respuesta para ninguna de esas preguntas, por lo que solo le quedaba divagar respecto a ello. Aunque eso, en el estado en que se encontraba, aún era considerablemente complicado. Aún así, tras pensarlo un momento, llegó a una conclusión. El ataque estaba relacionado con su pacto comercial con Anastasia. Realmente era lo único que había hecho desde que llegó a ese mundo, que podría llevar a alguien a enviar asesinos a por él. ¿Acaso se trataba de un comerciante o empresa rival de Anastasia, el cual deseaba formar una alianza con él? Eso podría explicar lo de la decisión incorrecta, pero seguía sin tener idea alguna sobre a qué libro se refería. Tras un rato más dándole vuelta al asunto, Subaru decidió dejarlo de lado y concentrarse en otro tema. La roca esmeralda. ¿Qué era? ¿Por qué parecía capaz de evitar su muerte sin importar lo que le hicieran a su cuerpo? Aparentemente, esa roca era la herramienta usada por las asesinas, para poder llevar a cabo sus terribles torturas sin matar a sus víctimas en medio del proceso. Una manera horrible de utilizar un objeto mágico tan valioso, concluyó él. Fue entonces que su hilo de pensamientos se vio interrumpido por su llegada al comedor, donde se encontraba Ricardo junto a los 2 varones del grupo de trillizos. Aparentemente Anastasia se encontraba aún en la reunión que Julius había mencionado, por lo que el caballero aprovechó para presentarle la información al demi-humano ruidoso, el cual, acorde a su personalidad, reaccionó gritando. Subaru asintió ante la pregunta de Julius. No podía estar completamente seguro de que las asesinas no atacarían otras zonas de la ciudad, sin embargo, estaba bastante convencido de que ese no sería el caso. ¿Por qué? Porque durante el primer ataque, Meili parecía bastante interesada en que nadie se acercara al callejón en el que se encontraban, indicando que probablemente no habían interferido fuera de este. Otra razón sería que hasta ahora, tras sus 2 muertes desde la llegada a Priestella, Subaru nunca escuchó a las asesinas hablar de más refuerzos además de las bestias de Meili. Claro, no dejaba de ser un tiro con los ojos cerrados. Si salía mal, podría costar la vida de muchísimas personas. Aún así, realmente la situación requería tomar el riesgo. Y, en el peor de los casos, no quedaría de otra que tomar el único camino restante. Su muerte. Si había una posibilidad de evitar que la tragedia ocurriera de nuevo, lo correcto sería tomarla. Estaba completamente convencido de ello. ¿Y cómo carajos sabe él todo eso? Rugió Ricardo, provocando que Subaru se sobresaltara. No puede decirlo.
Ante la afirmación de Julius, el gesto de Ricardo se volvió más severo. Parece que tiene una especie de maldición o sello mágico que le impide hacerlo. Yo lo vi con mis propios ojos, Ricardo. ¿Ves cómo se encuentra cubierto completamente de sangre? Eso es debido a que intentó decirme la razón detrás de su conocimiento respecto al ataque. Pero eso no tiene sentido. Ricardo, frustrado, respiró profundamente para calmarse y continuó. El curandero dijo que no había señal de interferencia con su mana, Julius. Y aunque es cierto que un mago o brujo especialmente hábil podría haber ocultado una maldición en él, la probabilidad es, Julius, realmente no creo que confiar en su palabra sea la decisión. Julius es mi caballero, Ricardo. Como tal, yo decidiré si su juicio es el correcto o no. Interrumpiendo a Ricardo, una hermosa chica de pelo lila vestida con un kimono blanco floreado con detalles morados entró al comedor, seguida por una niña de pelo naranja y orejas afelpadas, también vestida con un kimono floreado. Tras ellas, entraron un grupo de varias personas bien vestidas, probablemente ejecutivos de la compañía Osin con los que había estado reunida. Julius, me reportaron brevemente lo que está ocurriendo. Encarando a su caballero, a pesar de su corta estatura, se trataba de Anastasia Osin. Anastasia Sanma, es como le reportaron. Subaru me advirtió que estamos en enorme peligro de ser atacados, siendo él el objetivo principal. Él asegura que a pesar de ser así, usted también se encuentra en peligro. Yo estoy dispuesto a darle mi voto de confianza, por lo que asumiré cualquier castigo en caso de que, eres mi caballero, Julius. Yo seré la que asuma las consecuencias de tus errores, no al revés. Falto de palabras, Julius asintió mansamente ante las palabras de su señora. En ese caso, señorita. ¿Qué posición tiene usted respecto a la palabra del chico? Cuestionó Ricardo, señalando a Subaru. Yo. Al igual que mi caballero, estoy dispuesta a confiar en su palabra. Con un gesto de absoluta sorpresa, Ricardo observó boquiabierto a Anastasia. Aparentemente, el capitán del Colmillo de Hierro esperaba otro desenlace. Pero confío en el criterio de Julius, Ricardo. ¿Acaso tú no? Silenciado por la firmeza de su empleadora, Ricardo volvió a cerrar su boca. Ese argumento aparentemente había bastado para callar las quejas del demi-humano. Además, yo también creo en Natsuki-kun. Hasta ahora no ha actuado de forma que me haya llevado directamente a dudar de él, todo lo contrario. Así que le daré el beneficio de la duda. Anastasia Sanma, mi recomendación sería contactar con el Capitolio de la ciudad y reportar que vamos a necesitar dar uso a los búnkeres de la zona. También deberíamos llamar cuanto antes a las patrullas del Colmillo de Hierro dispersas por la ciudad. Contra las mabestias los números serán de gran ayuda. Entiendo. Ricardo, envíales un mensaje a los líderes de patrulla mediante Metía. Diles que regresen cuanto antes al hotel y que nos informen en caso de que noten cualquier indicio de actividad sospechosa en la ciudad. A regañadientes, Ricardo aceptó la orden y mediante un objeto similar a un espejo de bolsillo, se puso a contactar con sus subordinados. Tras ello, Anastasia le indicó a uno de los ejecutivos que había llegado con ella que le informara al Capitolio de Priestella respecto al uso de los búnkeres. Ahora, con cortos pasos, Anastasia se acercó a la banca en la que se encontraba Subaru, hasta colocarse frente a él. Natsuki-kun, sobre el ataque, eso es lo que intentaste decirme toda la mañana, ¿verdad? Querías advertirnos de esto, pero no pudiste. Sí, con un susurro deprimente, Subaru respondió a la pregunta de la sagaz chica. Asintiendo satisfecha, la chica continuó cuestionándolo. Me alegra que finalmente lograras poder sacarlo de tu sistema. Ahora, Natsuki-kun, ¿podrías decirme con tus propias palabras todo lo que sabes? Anastasia Sanma, Julius intentó decirle algo a su ama, pero ésta lo detuvo levantando una mano. Estoy al tanto de esta maldición que amenaza a Natsuki-kun. Asintió ella, indicando estar informada respecto a lo que azotaba a Subaru cada vez que decía algo que tenía prohibido decir. Por lo tanto, Natsuki-kun, dime todo lo que seas capaz de decirme sin salir lastimado. Con una dulce sonrisa, Anastasia pidió a Subaru que revelara todo lo que pudiera. Respirando profundamente para reforzar su espíritu, Subaru se preparó para poder revelar todo lo posible.
seremos atacados. No sabría decir con exactitud el momento, pero bien podría ser hoy mismo. Tomando en cuenta que existe la posibilidad de que en este momento estemos siendo vigilados. Eso es ridículo. Tenemos hombres colocados en puntos estratégicos del hotel, nadie debería ser capaz de entrar ni salir del lugar sin que nos enteremos. Quien lo interrumpió no fue Ricardo, sino Tibei, que lo miraba con desconfianza a través de su monóculo. Tibei-chan, ¿podrías no interrumpir a Natsuki-kun? Él se está esforzando por darnos la mayor cantidad posible de información, lo mínimo que podríamos hacer sería escucharlo. Con un tono maternal, Anastasia reprendió a Tibei, el cual asintió apenado. Con un movimiento de barbilla, la chica le indicó a Subaru que continuara. De reojo, Subaru pudo notar a Mimi golpeando a Tibei con su bastón, lo que mejoró un poco su humor. Gracias. Tras agradecerle a Anastasia, continuó con lo que estaba diciendo. Como decía, es probable que las asesinas ya sepan que estamos al tanto de su asedio, por lo que podrían atacar en cualquier momento. Para responder la pregunta de Tibei, diré que la asesina es una mujer extremadamente hábil, lo suficiente como para darle problemas a Julius. Su afirmación, como era de esperarse, llamó la atención del susodicho caballero y elevó la tensión en la atmósfera del comedor. Su nombre es, Elsa. Perdiendo de nuevo la compostura, Subaru se obligó a sí mismo a vomitar el nombre. He escuchado el nombre. Mencionó Julius. Elsa Graniert, la cazadora de entrañas. Si se trata de esa Elsa, entonces Subaru está en lo correcto al decir que estamos lidiando con una persona extremadamente peligrosa. Pero no se supone que ella solo trabaja en Gusteco. Ante el aporte de Julius, otra voz se unió. Esta vez se trataba de Étaro, el cual había estado escuchando en silencio. Al parecer él también había reconocido el nombre de Elsa. Su área de trabajo se encuentra principalmente en Gusteco, pero se le ha visto recientemente en Lugúnica. De hecho, Reinhard Van Astrea luchó con ella hace unos meses en la capital. Por lo que escuché de él, el asunto parecía estar relacionado con el robo de un objeto sumamente valioso. Julius, pensando bien que era correcto decir y que no, decidió dejar de lado que así fue como Reinhard conoció a su ama, Felt, la última candidata al trono. También mencionó que a pesar de recibir un impacto directo de uno de sus ataques, esta sobrevivió y escapó. Sobrevivió a un golpe directo del Santo de la Espada. ¿Es acaso inmortal? Ricardo, que recién acababa de dar las nuevas órdenes a sus subordinados, se unió de nuevo a la conversación. Hay rumores de que, además de ser extremadamente ágil con los cuchillos, Elsa puede soportar varios golpes mortales sin caer vencida. Realmente es una oponente que preferiría no enfrentar cerca de Anastasia-sama. Escuchando la conversación de soslayo, Subaru pudo sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Tras decir eso, Julius miró directamente a la chica. Por eso preferiría que fuera escoltada cuanto antes a uno de los búnkeres de la ciudad, Anastasia-sama. Además quiero que los trillizos se queden con usted resguardándola. Está bien, no hay problema. Anastasia, además de Ricardo y los susodichos trillizos, mostraron estar de acuerdo con la petición de Julius. ¿Estarán bien sin su ayuda? Preguntó ella, dirigiéndose a Julius y Ricardo. Estoy seguro de que si nos dividimos bien la carga, Julius y yo lo haremos sin problema alguno. Respondió confiadamente Ricardo, mientras enseñaba sus enormes caninos. Julius, en silencio, asintió mostrando que compartía su opinión. ¡Genial! Cruzando sus manos con un gesto tierno, Anastasia se mostró satisfecha por la respuesta de sus subordinados. En ese caso me iré una vez haya terminado de escuchar lo que Natsuki-kun tiene que decir. Dejando claras sus intenciones, Anastasia regresó su mirada a Subaru, que había sido dejado de lado. Está bien, Aem. Recuperando parte de la compostura que había perdido al nombrar a Elsa, Subaru prosiguió. Elsa es la asesina principal, pero está acompañada por una niña llamada Meili. No estoy seguro de cuál sea su función dentro del equipo, pero creo que ella es capaz de controlar bestias. Aunque no estoy completamente seguro. Esa es otra de las conclusiones a las que había llegado al analizar lo sucedido antes y durante sus anteriores muertes.
Y como dije antes, entrarán por las alcantarillas y estarán acompañadas por una gran cantidad de bestias, aunque no podría decir un número aproximado. Claro, si no se hubiera encerrado en la habitación de Anastasia, negándose a aceptar todo lo que ocurría afuera, podría tener una mejor idea al respecto. También estoy seguro de que se enfocarán en atacar únicamente el hotel. Elsa había mencionado que Meili le estaba ganando tiempo, y probablemente estuviera refiriéndose a Julius y Ricardo, lo que reforzaba su idea de que se enfocarían en atacar un solo punto en vez de realizar un ataque masivo a la ciudad. Lastimosamente, eso es todo lo que puedo ofrecer. No es mala información, Natsuki-kun. De hecho, es información muy precisa. Realmente me intriga saber cómo tuviste acceso a ella, sobre todo tomando en cuenta lo repentinamente que cambiaste al momento que llegamos a Priestella. Entrecerrando sus ojos, Anastasia analizó detenidamente las expresiones de Subaru. Te lo diría si pudiera, Anastasia. Te lo aseguro. Es solo que, si lo hago, es como si el mundo se detuviera y mi corazón, HNK. Temiendo que las sombras regresaran, Subaru se cayó abruptamente, tomando su pecho defensivamente. Las sensaciones habían quedado grabadas en su mente y cuerpo. El dolor indescriptible, el terror que sentía hacia la sombra, el odio, los celos, una vez regresó a la realidad, dejando atrás a la sombra, y recuperó la conciencia, Subaru lo supo inmediatamente. La sombra no se lo permitiría, nunca le dejaría revelar detalle alguno del regreso por muerte. Tendría que lidiar con ello solo, mientras se esfuerza por explicar lo que sabe sin poder mencionar el regreso por muerte. Con solo pensar en ello, entendía el odio que profesaba aquel fragmento de su mente. Suspirando profundamente, Anastasia dejó de mirar a Subaru y se volteó hacia Julius. Natsuki-kun dice ser el objetivo principal de la asesina, así que no podemos arriesgarnos a dejarlo en búnker separado al mío sin la seguridad necesaria. Por eso vendrá conmigo. Todos los miembros del Colmillo de Hierro, al unísono, mostraron gestos de desacuerdo. Sin embargo, la expresión de Anastasia, que Subaru no alcanzó a atestiguar, bastó para mantenerlos en silencio. A todos menos uno. Señorita, espero que esta decisión no termine matándola. Estaría muy molesto por ser incapaz de recordarle que se lo había advertido. Con un gesto abatido, Ricardo se dirigió a la puerta mientras hablaba. Partamos de una vez. También tenemos que comunicarle todo al personal de hotel y comenzar la evacuación, así que no contamos con demasiado tiempo. Obedeciendo al capitán del Colmillo de Hierro, todos los presentes comenzaron a abandonar el comedor ordenadamente. Los primeros en salir fueron dos mercenarios que Ricardo envió para comunicar al personal de hotel respecto a la necesidad de evacuar inmediatamente. Finalmente, dentro solo quedaban los actores principales. Después de una breve despedida, Anastasia, junto a Subaru, fue escoltada fuera por los trillizos, los cuales se acaban de despedir de Ricardo. Los cinco estaban por cruzar el umbral de salida, cuando un golpe estruendoso hizo retumbar los cimientos del hotel. Sintiendo miedo correr por sus venas, Subaru recordó que así fue como había empezado el ataque la ocasión anterior. Se había tardado demasiado una vez más. Sin embargo, esta ocasión todos estaban informados, tal vez podrían lograrlo. No es justo, tanto que nos costó prepararnos para este trabajo, para que al final todo terminara arruinado por nuestro objetivo. Con una sonrisa siniestra, Elsa apareció frente a él y Anastasia. Al parecer nuestro cliente tenía razón respecto a ti. Capítulo 12. Tras la nueva promesa. 9 horas desde la última muerte, 5 muertes. Mientras la cazadora de entrañas se quejaba con tono resentido, esta jugueteó con el cuchillo en sus manos. Tanto Subaru como Anastasia se encontraban paralizados por el miedo, como si solo el movimiento de un solo dedo pudiera bastar para terminar siendo destripados. De esta forma, se formó un impasse entre la asesina y las dos víctimas. Impasse que no fue roto por ninguno de los tres actores principales, sino por uno de los secundarios que estaba tan solo a unos centímetros de la escena. ¡Guau! Una pequeña figura saltó en medio de Anastasia y Subaru, lanzando un potente grito en dirección de la asesina. Con reflejos felinos, Elsa dio un potente salto hacia arriba, esquivando fácilmente el ataque mágico de sonido lanzado por Tibei.
Señorita, Onii-san, no se queden ahí parados, sigan a Mimi. Hermano, Onii-chan, ustedes encárguense de cubrir la retaguardia. Adelantándose a todos, Mimi les indicó a los dos únicos no combatientes que la siguieran. Mientras, sus dos hermanos quedaron un poco rezagados en comparación a ellos. Está bien, hermana. Respondieron desde atrás ambos hermanos. Subaru, que apenas si era capaz de procesar la sobrecarga de información, se limitó a correr mientras jalaba a Anastasia, a la cual había tomado de la mano instintivamente cuando Mimi les indicó que la siguieran. Una ráfaga de viento cálido retumbó a metros detrás de ellos, y con ella dos cadáveres incinerados de Wolgarm fueron regados por el camino que solo hace un segundo acababan de pisar. Subaru, con el corazón en la boca, observó cómo los restos de las mabestias que estuvieron por atacarlo salían volando por los aires. Tibei, quien era usuario de magia del elemento fuego, había sido su salvador. Natsuki-kun, no esperaba que tuvieras tan buenos instintos. Con su voz aguda por la tensión, Anastasia elogió el rápido pensamiento de Subaru, que había logrado reaccionar antes que ella. Yo tampoco lo sabía. Supongo que las circunstancias hacen al hombre. Saltando levemente hacia su derecha, Subaru apenas esquivó el ataque de una de las mabestias que tenía forma de serpiente, llevándose consigo a su jefa. ¡Guau! Una onda de sonido que coloreaba el aire de un tono azulado estalló justo donde acababan de estar Subaru y Anastasia, desintegrando al Arcalp que los había atacado. Oye, ten más cuidado, ese ataque casi me golpea a mí. Se quejó Subaru, mirando por sobre su hombro a Eitaro. Lo siento. Pero si no lo hacía, habrías sido alcanzado por su mordedura. Tras disculparse, el pequeño demi-humano argumentó a favor de su accionar, para después atacar rápidamente a una rata de alas negras que se había acercado por el flanco. Mimi. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Preguntó Subaru a la niña, que corría varios metros frente a ellos y guiaba el paso. A cualquier lugar seguro para la señorita. Nuestra principal prioridad es escapar hacia el búnker más cercano, pero antes debemos de quitarnos de encima a estas mabestias. Sin mirar hacia atrás, Mimi respondió a la pregunta de Subaru. La niña pelinaranja, además de guiar el paso, era quien se estaba encargando de eliminar todo obstáculo que interfiriera en su camino. ¡Guau! Dando un salto en el aire, Mimi desintegró con su grito una bandada de ratas de alas negras, que se encontraban bloqueando el camino a lo largo del corredor. ¿Quieren que salgamos al patio? Pensó Subaru, mirando hacia el espacio abierto que se extendía al lado del corredor por el que estaban escapando. Y al hacerlo, se percató de algo. El lugar no se veía como lo hacía cuando pasó frente a él junto a Julius, hace solo unos minutos. Lo que antes había sido un jardín encubierto de rocas de río, ahora estaba cubierto por múltiples parches floreados que se notaban completamente fuera de lugar. Y, ahora que les prestaba atención, se pudo dar cuenta de que de ellos provenía un intenso aroma dulzón. Uno que le hacía arder la nariz. ¿Qué se supone que es eso? Se preguntó, sospechando que la respuesta estaba relacionada con la insistencia de las mabestias de menor tamaño de sacarlos del corredor. Anastasia, ¿ves esos parches de flores que se extienden por el patio? Subaru, queriendo asegurarse de no perder información vital en caso de fallar, cuestionó a la chica respecto a ellos. ¿Tienes alguna idea de qué puedan ser? Lo siento Natsuki-kun, pero me resultan tan desconocidos como puedan resultarte a ti. ¿Por qué? ¿Notaste algo importante relacionado con ellos? Aparentemente, Anastasia no se había dado cuenta aún de las intenciones de las mabestias. Y no es como si pudiera culparla, pues la situación no ameritaba tales análisis del entorno. Creo que las mabestias nos están intentando sacar del corredor para que pasemos por allí. Oh. Tienes razón, Natsuki-kun. Qué astuto de tu parte. ¿Serán esos parches floreados alguna especie de mabestia? Sorprendida, la chica se percató de que la deducción de Subaru tenía sentido. No hace falta que actúes tan asombrada, pensó él. No estoy seguro, pero es bastante posible que se trate de alguna especie de trampa, así que debemos evitar abandonar los corredores a toda costa. Con su corazón latiendo rápidamente, Subaru transmitió su conclusión a Anastasia. ¿Escuchaste eso, Mimi? Preguntó Anastasia a la niña, tras pensarlo por un instante.
Sí, señorita. ¿Quiere que evitemos salir de los corredores? Devolvió la pregunta la niña, tras asentir. Sí, Mimi. Confiaremos en el juicio de Natsuki-kun una vez más. Creo que después de lo que acaba de ocurrir es lo lógico por hacer. Anonadado, Subaru volteó a mirar a Anastasia por un momento. Esta, al notar su mirada, se la regresó con una sonrisa satisfecha. Te lo dije, Natsuki-kun, soy una chica que sabe juzgar a las personas. Gracias, Anastasia. Daré todo de mí por sacarnos de esta situación con vida. Tras ello, ambos, mano a mano, siguieron corriendo por los pasillos de madera del hotel. Mientras, a su alrededor, los trillizos no paraban de lanzar ataques a la peligrosa multitud de bestias que atacaba incesantemente. Sangre, huesos y carne llovían sobre ellos, pintando el escenario de su escape de rojo. Elsa, fastidiada, observó desde el techo del comedor cómo su objetivo y la candidata a la realeza escapaban de la mano. Relamiéndose los labios, preparó sus cuchillos. La primera en morir sería la candidata. Le hubiera gustado jugar un poco más con ella, para finalmente revelar sus entrañas. La sola idea de apreciar las vísceras de una candidata a la realeza la hacía sentir escalofríos por la excitación. Sin embargo, eso podría esperar. Primero debía encargarse de ella, luego de los trillizos, para finalmente llevar a cabo su trabajo. La mujer se colocó en posición para tomar impulso, con un cuchillo en cada mano. Primero rebanaría las piernas de la chica, luego la decapitaría. Eso detendría su objetivo y causaría la ira de los pequeños guardianes. Tras eso, solo tendría que destripar a los tres. El solo pensar en la ejecución de su plan realizado a la marcha, la excitaba enormemente. Sonriendo extasiada, la mujer se lanzó al ataque. Sin embargo, no puedo permitir que des un paso más, cazadora de entrañas Elsa. Mi señora me confió su seguridad y la de sus empleados, así que mi deber es impedir que salgas con vida de aquí. Con la firmeza de un tronco, Julius el caballero amable se posó frente a ella con su espada desenfundada. Peinando su flequillo, el caballero indicó que su vida estaba por ser extinta. La ingenuidad de ese hombre hizo que su sonrisa se ensanchara. Ya veo, eres el caballero de la candidata a la realeza, así que era esperable que aparecieras frente a mí tarde o temprano. Sin embargo, en este momento tengo un trabajo que debe llevarse a cabo, así que no tengo tiempo para divertirme contigo. Relamiéndose, la mujer miró directamente a los ojos de Julius. Pienso exactamente lo mismo. Y dado que ambos compartimos la misma idea, creo que deberíamos de dejarnos de charla innecesaria. La posición de sus pies cambió, indicando que Julius estaba por atacar. Por mí está bien, con una embestida, la asesina se lanzó con la intención de apuñalar al caballero en su abdomen. Con agilidad digna de uno de los caballeros más prominentes del reino, Julius esquivó el filo que iba dirigido hacia sus entrañas. En la misma secuencia, estiró su brazo, realizando una potente estocada. El filo de acero rozó la garganta de la asesina, que realizando una voltereta hacia atrás, evitó por solo unos milímetros el ataque dirigido hacia su cuello. Después de poner cierta distancia entre ella y su contrincante, la mujer limpió la herida en su cuello usando su dedo índice. Con su mirada de semblante amable enfocada en la sangre acumulada sobre su dedo, Elsa sonrió. Su sonrisa, tétrica, transmitía un aire de lujuria que podría causar un escalofrío hasta el más entrenado de los caballeros. Sin embargo, el semblante de Julius no se vio en lo más mínimo alterado. Veo que lo que se dice acerca de ti no es mentira. En verdad mereces ser considerado el caballero entre caballeros. Sin mirarlo a la cara, Elsa alabó su habilidad con la espada. Él, sin sentirse lo más mínimamente conmovido, se mantuvo en silencio, mientras analizaba detenidamente cada movimiento y gesto de la asesina. Pero, no puedes considerarte ni siquiera la sombra de él, fue por un instante, pero algo dentro de la mirada de Julius vaciló. ¿De qué hablas? Con voz imperturbable, Julius cuestionó a la mujer. Hablo de que, asomando ligeramente la lengua por entre sus labios, Elsa lamió su dedo de un extremo a otro, limpiando hacia la última partícula de sangre de este. Con su mirada tiñéndose de perversión, la mujer le lanzó una sonrisa sangrienta.
No te acercas ni siquiera un poco a él, al santo de la espada. Su sonrisa se ensanchó, mostrando sus dientes teñidos de rojo. Caballero amable, estás muy lejos del nivel del santo de la espada. Con locura, la mujer lo apuntó con uno de sus cuchillos. Puedo vencerte. En verdad me gustaría ver cómo son tus entrañas. Como si de una araña se tratara, Elsa saltó del techo y, columpiándose, cayó grácilmente sobre una de las mesas del comedor. Julius, no queriendo desperdiciar más tiempo, la siguió sin dudarlo. Al regresar al comedor, se percató de que ya no quedaba nadie. Solo los cadáveres de varios mercenarios del Colmillo de Hierro y múltiples más bestias. El asedio, sin lugar a duda, había comenzado. No había señales de Ricardo por ningún lado, así que su única teoría era que fue en búsqueda de la niña controladora de bestias que mencionó Subaru. Si ese era el caso, entonces su aliado, capitán del Colmillo de Hierro, finalmente habría comenzado a confiar en la palabra del chico emocionalmente quebrado. Lo que reforzaba el deseo de Julius de que su juicio hubiera sido el correcto. Claro, el ataque que indicó Subaru ocurrió, pero eso todavía no bastaba para dejar en calma su corazón. Todo lo contrario. Anastasia-sama, espero que al final del día todo resulte bien. Tras susurrar eso como un mantra, Julius volvió a reforzar de acero su corazón y se preparó para acabar con el enemigo que tenía enfrente. En verdad eres un perro muy bien entrenado, siempre listo para proteger a su amo. Yo, personalmente, disfruto más de la libertad con la que todos somos concebidos. Aunque supongo que soy una mujer muy simple, ya que me doy por satisfecha con solo observar la belleza oculta de las entrañas, cada vez que tengo la oportunidad. Con sus ojos irradiando alegría, la mujer habló de su pasión ante el caballero que, según ella, carecía de las libertades con las que todo ser humano es concebido. Tú no eres más que una mujer enferma que se satisface con los más bajos deseos. Mi deber como caballero del reino es extirpar a seres como tú, que comprometen su seguridad. Sin dudarlo por un momento, Julius levantó su espada y apuntó a Elsa. Felgoa. En el aire alrededor de Julius se materializaron dos puntos de luz vivientes. Se trataba de dos de sus 6 espíritus menores, y Ayaro. Ambos espíritus se colocaron frente a Julius y envolvieron su espada, mientras lanzaban una mezcla de magia de fuego y aire hacia Elsa. Un ataque, similar a un tornado de fuego en horizontal, abrazó varios metros a su paso, consumiendo en el proceso la mesa en la que se encontraba Elsa. El lugar entero habría terminado en llamas, de no ser porque la magia de viento de Aro se había encargado de contener el fuego. Nada mal. Como era de esperarse para Julius, Elsa había esquivado sin problemas su ataque. Usando el techo del comedor como punto de soporte, Elsa había saltado, rebotado y caído detrás suyo. Realizando un arco con su brazo, Elsa logró rebanar parte de la capa del uniforme de Julius, el cual había evitado el ataque rodando hacia el frente. Algoa. Antes de ponerse de nuevo en pie, Julius ordenó a Ia que atacara con el más típico hechizo del elemento fuego. Un manto de llamas fue erguido entre Julius y Elsa, permitiéndole al primero recuperar la postura. Aldona. Ahora fue el turno de Ig de atacar. El espíritu de color amarillo causó que la porción del suelo, sobre la que se encontraba Elsa, estallara, elevándose por los aires. Muy tarde. Pero la asesina ya no se encontraba allí. Atacando desde el flanco izquierdo del caballero, la asesina se abalanzó hacia él. Esta vez, sin embargo, Julius no optó por utilizar el poder de sus compañeras. Usando su espada para interceptar el ataque, Julius lanzó un rodillazo hacia el abdomen de la mujer. Y a pesar de que ella pudo arquear su espalda con el fin de evitarlo, no pudo esquivarlo por completo. Aro. Con su espada, que ahora se encontraba ubicada a su costado, Julius realizó un corte lateral directo hacia la espalda de la asesina. Elsa, reaccionando a tiempo para impedir el ataque, detuvo el avance del acero con el filo de sus 2 cuchillos. Sin embargo, la fuerza impresa por el caballero en su estocada bastó para arrancarle uno de sus cuchillos de su mano. Aún así, usando el que le quedaba, la mujer logró desviar el golpe y alejarse de Julius. Tal vez no sea tan fuerte como el santo de la espada. Pero eso no te da razón para subestimarme, cazadora de entrañas. Con firmeza, Julius siguió con una embestida, logrando desequilibrar momentáneamente a la mujer.
Temporalmente indefensa, Elsa intentó retroceder aún más, pero el caballero no se lo permitiría. Bajando con fuerza la espada que había levantado en el aire, Julius rebanó el brazo derecho de Elsa, aquel en el que tenía su último cuchillo. El brazo cayó al piso del comedor con un sonido sordo, cubriéndolo de sangre. Piel despedazada, carne rebanada y hueso triturado, eso era todo lo que había quedado del brazo derecho de la cazadora de entrañas. Con el blanco de su húmero expuesto y tirones de piel, cual pliegues de tela, rodeando el trozo visible de músculo que no paraba de expulsar sangre, Elsa arrancó parte de su vestido negro para hacer un torniquete improvisado, todo a la velocidad suficiente como para impedirle a Julius dar el golpe final. Su mirada, inalterada, siguió observando a Julius de manera siniestra, logrando perturbar ligeramente el espíritu del caballero. ¿Por qué percibo a Elsa tan lejana a la derrota?, se preguntó Julius, mientras se acercaba cautelosamente a la hora manca asesina. Un mal paso podría significar su final. Sin embargo, Elsa se había quedado sin cuchillos y le faltaba un brazo. Entonces, ¿por qué no se sentía como si estuviera cerca de derrotarla? Su instinto, afilado a lo largo de múltiples batallas, le indicaba que algo andaba mal. No es momento para tener dudas. Se dijo a sí mismo. Clarista. Utilizando su técnica en la que utiliza el poder de sus 6 espíritus menores para fortalecer el filo de su espada, Julius se lanzó para dar el golpe final a la cruel mujer. No creo que sea buena idea dejar que eso me toque. Mirando la espada que emanaba un brillo mágico, la asesina sin brazo retrocedió ágilmente dando salto, dejando atrás un camino de gotas de sangre. Aún en el estado en el que se encontraba, la asesina era capaz de llevar a cabo acrobacias con una increíble agilidad. Logrando evitar los embates de Julius, a pesar de la insistencia de este, Elsa pudo recuperar uno de sus cuchillos. Aún así, el caballero solo tenía que atacar por el lado derecho de la asesina para conseguir la victoria. En lo que parecía la persecución de un gato y un ratón, Julius se acercó poco a poco a la mujer, que parecía estar perdiendo estamina. Aparentemente percatándose de su cada vez peor situación, Elsa decidió que su única esperanza yacía en un ataque en el que apostara todo. Usando la pared como impulso, la asesina apoyó su tacón y se lanzó contra Julius, buscando conseguir la victoria en un contraataque. Julius, que estaba esperando un movimiento desesperado como ese, se detuvo en seco y preparó su espada. A la velocidad del viento, Elsa realizó un corte en dirección del abdomen del caballero. Cubriendo ese mismo punto con su espada, Julius se dispuso a recibir el tajo. El ataque vendría del lado izquierdo, así que solo tenía que enfocarse en... parece que era yo la que estaba siendo subestimada. Usando su espada para empujar a la mujer, Julius puso distancia entre ambos. Perdiendo su semblante de calma, Julius bajó la mirada hacia su muslo. Allí, atravesando el músculo de su pierna izquierda de lado a lado, se encontraba uno de los cuchillos de Elsa. Como, si el que había recuperado seguía en su brazo izquierdo. Volviendo a mirar a la asesina, un ligero pánico, nada común en él, inundó su cuerpo. El brazo que hace solo unos momentos había sido rebanado, se encontraba de vuelta en el cuerpo de la asesina. Todo fue una finta, se percató él, demasiado tarde. Señorita, no parece que estemos logrando perder a las mabestias. El grito de Mimi alcanzó a Subaru y Anastasia, que seguían corriendo con sus manos unidas. Era obvio que ambos, por el sudor que bañaba sus frentes y sus alientos dificultosos, estaban por alcanzar el límite de su estamina. Mierda. Ya casi han sido 5 minutos, desde que empezamos a escapar. ¿Cómo es que siguen dando con nosotros, una y otra vez? Se quejó Subaru entre respiraciones, en respuesta al comentario de la niña. Ya habían recorrido la estructura del hotel casi por completo, dando giros y desviándose múltiples veces, pero aún seguían apareciendo mabestias con la intención de asesinarlos. Se encontraban ubicados en punto del hotel casi contrario a la ubicación del comedor, así que la cantidad de mabestias que seguían apareciendo era mucho menor que al principio. Por suerte para ellos, los campos de flores anómalos ya no se encontraban a la vista. Escuchando exhalaciones e inhalaciones increíblemente forzadas, Subaru miró a su lado. Era Anastasia, cuya piel como la nieve se encontraba más pálida de lo normal.
Era obvio con solo verla, que la condición física de Anastasia no era muy buena. Y por el tiempo que había pasado con ella, Subaru se había dado cuenta que ella era ligeramente enfermiza. Sin embargo, gracias a que su línea de trabajo no implicaba realizar grandes esfuerzos físicos, Anastasia había vivido una vida con una salud, incluso, por encima de lo normal. Pero ahora era cuando más se notaban su complexión débil y enfermiza. Y si no hacían algo para librarse de las mabestias pronto, ella sería incapaz de escapar con vida. Anastasia, ¿por qué no hemos abandonado el hotel todavía? Aquí es donde se concentran todas las mabestias. Si salimos de aquí y vamos al búnker más cercano, nosotros. Pero antes de poder terminar, Anastasia lo miró directo a los ojos. Si hacemos eso ahora, solo lograremos que las mabestias nos persigan fuera del hotel. Pondremos en peligro a un montón de gente inocente que nada tiene que ver con este conflicto. Eso sería muy irresponsable de nuestra parte. Mostrando su lado más digno, la chica se negó firmemente a abandonar el hotel, cuando aún eran seguidos por las mabestias. Maldiciendo hacia sus adentros su corta visión de la situación, Subaru guardó silencio y siguió corriendo sin mirar atrás. Si tan solo fuera más fuerte, pensó con frustración, para inmediatamente detenerse. Como era de esperarse, su acción provocó una reacción en todo el grupo. Mimi, que se había mantenido atenta en buscar nuevas rutas de escape, se volteó hacia ellos, preparada para atacar lo que fuera que hubiera provocado esa reacción. Lo mismo hicieron los dos hermanos que venían detrás de ellos. ¿Qué pasó, Onli-san? ¿Viste algo que te hizo detenerte? Mientras Tibei y Taro cubrían el perímetro alrededor de ellos, Mimi se les acercó. No. Lo siento por alarmarlos, Mimi, Etaru y Tibei. Respondiéndole a la niña, Subaru se disculpó, a la vez que también se volteaba hacia sus hermanos. Natsuki-kun, entonces ¿por qué? Anastasia, que había sido detenida a la fuerza en el momento que Subaru frenó su carrera, lo miró con ligero reproche. Su rostro, pálido, daba la sensación de que en cual momento podría desvanecerse. Anastasia, déjame llevarte. Mirándola directamente a los ojos, Subaru expresó su deseo de ayudar a la chica. Se nota que estás muy cansada, y aunque yo también lo estoy, todavía puedo seguir. Por favor, déjame empezar a pagarte por tu amabilidad llevándote en mi espalda. ¿Amabilidad? Preguntó ella, ladeando la cabeza confundida. Para ella, la única vez que Subaru tocó ese tema fue hace casi un mes, después de la firma del contrato de la alianza con su compañía. Pero para Subaru, todo eso se trataba de una respuesta a la conversación que tuvo con ella antes de su muerte anterior. ¿Hablas de lo que te dije después de la firma del contrato? No hacía falta que te lo tomaras tan literal. Como era de esperarse, Anastasia lo relacionó con lo que le dijo después de la firma del contrato. Insisto, déjame ayudarte. Además, ahora que eres mi jefa, es mi deber asegurarme que estés bien para el final del día. Subaru, extendiéndole la mano, decidió abordar el asunto desde el punto de vista de empleado y jefa. Sonriendo ligeramente apenada, Anastasia volvió a tomar su mano. Estás resultando ser bastante confiable, Natsuki-kun. ¿Qué pasó con la terrible condición en la que te encontrabas durante la tarde? Mientras la subía a su espalda, Subaru escuchó a Anastasia preguntarle respecto a su estado mental. Por un instante, el pensamiento de que la chica era extremadamente liviana, pasó por su cabeza. Decidí que intentaría hacer algo al respecto. Respondió, mirándola por sobre su hombro. Observando nuevamente al frente, Subaru susurró. Algo respecto a mis debilidades. Señorita, Subaru Oniri-san, el descanso se alargó demasiado. Alarmado, Etaru les indicó que el tiempo ya se había acabado. Mirando hacia él, Subaru pudo sentir su corazón derrumbándose y su estómago revolviéndose por las náuseas. Desde la dirección donde Subaru suponían que se encontraba el patio, una docena de seres similares a osos de gran tamaño se abalanzaron hacia ellos. Con sus ojos teñidos de rojo y grotescas flores saliendo de su piel, los seres que habían esperado pacientemente en forma de parches floreados finalmente decidieron hacer su movimiento. ¡Guaa! ¡Guaa! Juntos, los hermanos lanzaron un ataque hacia la multitud de bestias. Sin embargo, sus ataques fueron detenidos por muros de roca y fuego que surgieron del suelo.
Con sus ojos abiertos de par en par por el terror, Subaru vio dos grupos de mabestias más unirse al de los osos. Uno estaba compuesto por seres similares a un hipopótamo negro gigantesco. El otro estaba conformado por bestias repulsivas con cuerpo de caballo, un torso humano en lugar de cabeza, el cual poseía una boca verticalmente a lo largo de su pecho, y un cuerno en vez de una cabeza de humano. Liberando un chillido similar al llanto de cientos de bebés humanos, el ser, que solo podía compararse a un centauro salido de la imaginación del demonio más retorcido de todos, lanzó bolas de fuego desde lo que parecía ser una melena de llamas que se formó sobre su lomo. Por su parte, las mabestias con forma de hipopótamo se unieron al combate utilizando su enorme cuerpo. Y, por último, controlando la tierra a su gusto, se mostró una bestia en forma de cachorro que parecía estar fungiendo como el líder del mixto grupo de mabestias. Señorita, Onmiri-san, tenemos que escapar de aquí de inmediatamente. Donna. Sacándolo del trance en el que se encontraba, Mimi les indicó que era momento de seguir huyendo, mientras creaba con magia una especie de barrera de tierra para cubrirlos. Estando de acuerdo, Subaru reforzó su debilitado espíritu con determinación y comenzó a correr como nunca lo había hecho en su vida. Sin embargo, Mimi, Etaru y Tibei no están siguiéndonos. Cerca de su oído, pudo escuchar la alarmante afirmación de una muy ofuscada Anastasia. Sin mirar hacia atrás, Mimi respondió a su ama. Ellos se quedarán atrás para poder darnos la oportunidad de escapar, señorita. Mimi también piensa que no hay de otra. Con la mirada fija en el camino adelante, la niña declaró las intenciones de sus hermanos. Subaru, sintiendo su sangre helarse, pensó en intentar algo. No quería sobrevivir a costa de la vida de los dos niños. Pero nada se le ocurrió, no había nada que él pudiera hacer por ellos. Entonces, sumido en la frustración y el dolor, Subaru recordó las palabras firmes de Julius. Para ellos, para todos a su alrededor, la vida solo podía ser vivida una vez, y aún así eran capaces de mostrar grandes actos de valentía debido a la determinación que movía sus espíritus. Julius le había dicho que siempre debía luchar por encontrar un camino, que la muerte nunca lo sería. Esos niños no estaban simplemente botando sus vidas, estaban dispuestos a dar todo de sí mismos por salvar a su señora, y de paso, salvarlo a él. Todos estaban luchando, con el objetivo de seguir viviendo junto a sus seres queridos. Y aunque Subaru aún no podía aceptar del todo las palabras de Julius, sentía que no seguir adelante sería despreciar la determinación de todos ellos. Su espíritu era débil, pero no el de ellos. Así que los honraría esforzándose por lidiar con sus eternas debilidades. Seguiría adelante, sin voltear atrás. Respetaría la determinación de todos ellos, y confiaría en que volvería a encontrarse con todos ellos una vez finalizada esa pesadilla. Confía en ellos, Anastasia. Si me detengo ahora, su determinación habrá sido en vano. Animando a la chica, Subaru se enfocó en seguir de cerca a Mimi, que con sus gritos desintegraba toda mabestia que lograba hacerse camino hacia ellos. Tienes razón, Natsuki-kun, respondió ella, quedándose en silencio tras hacerlo. Subaru reforzaría su espíritu, eso es lo que haría para honorarlos a todos. En su mente seguía repitiendo eso, mientras ignoraba la culpa, el dolor y la vergüenza que seguían acumulándose en el fondo de su mente, como una gotera durante una fuerte lluvia. Todo es mi culpa, todo es mi culpa, todo es mi culpa, si muriera, podría arreglarlo, si muriera, podría arreglarlo, imprimiendo más fuerza en sus zancadas, Subaru se esforzó por ignorar esos pensamientos. De lo que nadie se percató, incluido él, fue del semblante de completa desesperación que teñía su rostro.